Bienvenidos a esta lección donde hablaremos sobre las distribuciones de probabilidad. En la clase anterior vimos lo que era una distribución normal y cómo evaluarla. La idea es que en esta lección vamos a ver en más detalle qué son las distribuciones de probabilidad y cuáles son las cosas que debemos tener en cuenta cuando estamos construyendo modelos no lineales. En pocas palabras, una distribución de probabilidad es una función que describe cómo se espera que varíen los resultados de una variable. Veamos esto con un ejemplo. Tomemos la variable altura. La probabilidad de distribución describe la frecuencia de ocurrencia de los diferentes valores. Por ejemplo, 161 centímetros, 174 y 200. Y dado nuestros promedios de altura, es mucho más probable encontrar valores entre 161 y 170 centímetros que valores alrededores o mayores de los 200 centímetros o 2 metros. Veamos ahora cuáles son las propiedades que debe seguir una distribución de probabilidad. Primero, ya dijimos que indica la probabilidad de que un evento o resultado ocurra. La probabilidad de X, por lo tanto, es la probabilidad que una variable aleatoria tome el valor específico X. La suma de todas las probabilidades para todos los posibles valores debe sumar 1. Y por último, la probabilidad para un valor o rango en particular debe tomar los valores entre 0 y 1. Existen muchas distribuciones de probabilidad que han sido bien estudiadas y descritas en la literatura. Por ejemplo, si tenemos variables discretas, existen las distribuciones binomiales, la Poisson. Para variables continuas tenemos las distribuciones gaussianas, asimétricas y muchas otras. Si quieres familiarizarte más con otras distribuciones de probabilidad, sigue este link que te presentamos acá para tener más ejemplos. La distribución normal es bastante conocida, ya que muchos fenómenos siguen una distribución normal. Por ejemplo, en las personas, la distribución de la altura o de la presión arterial son distribuciones normales. Una distribución normal es simétrica. Esto quiere decir que la mayoría de las observaciones están alrededor de un pico central y que la probabilidad de ocurrencia de un valor en los extremos decrece igual en ambas colas. Por otro lado, una distribución asimétrica es una distribución donde una de las colas es más larga que la otra. Por ejemplo, aquí tenemos una en donde esta es la más larga. Una asimetría positiva o a la derecha es si la cola es más larga a la derecha, y una asimetría negativa o a la izquierda es si la cola izquierda es más larga. En este caso tenemos una asimetría negativa. Algo que me gustaría resaltar es que cuando tenemos una distribución normal, la media, la mediana y la moda son la misma. En cambio, para las distribuciones asimétricas, la media está influenciada por los valores extremos en las colas y la media deja de ser representativa de la mayoría de los valores que tenemos en nuestra distribución. Esto es importante porque, por ejemplo, cuando tenemos que imputar los valores faltantes en una variable, el hecho de que la distribución sea gaussiana o asimétrica nos va a ayudar a decidir si el mejor valor para reemplazar debe ser la media o la mediana. Si la variable es normalmente distribuida, podemos escoger e imputar los valores con la media. Pero si la variable es asimétrica, deberíamos usar mejor la mediana, ya que es representativa de la mayoría de los datos de nuestra distribución. Hemos discutido anteriormente cómo los modelos lineales mejoran su desempeño cuando tenemos variables que están normalmente distribuidas. Otros modelos, por ejemplo, los que están basados en árboles, no imponen condiciones en la distribución de las variables. Sin embargo, una buena distribución puede mejorar el desempeño de un modelo de Machine Learning. En esta gráfica podemos ver cómo los valores en una distribución normal están distribuidos en un rango mucho más grande que cuando tenemos una distribución asimétrica. Acá vemos el ejemplo que los valores tienen más o menos la mitad del rango de la distribución normal. Si logramos mejorar la distribución de nuestras variables, en general vamos a lograr un mejor desempeño de los modelos de Machine Learning. Y existen dos formas en las cuales podemos mejorar la distribución de nuestras variables. La primera es aplicando transformaciones matemáticas a nuestras variables. Por ejemplo, tenemos la transformación logarítmica, la exponencial, la recíproca y Box-Cox, entre otras.
Y el segundo método es la discretización de nuestras variables, o binning, como se le conoce en inglés. Y esto es simplemente agrupar los valores de nuestras variables en intervalos discretos. Tenemos una sección más adelante en el curso dedicada exclusivamente a la transformación de las variables, donde vamos a hablar en más detalles de la discretización de las variables. En esta sección no tenemos un Jupyter Notebook, así que nos vemos en el siguiente video. Gracias.